gustan los cuentos, a mí me gustan los cuentos. ¿Cómo se empieza a escribir un cuento? ¿Qué es un cuento? Me gusta leerlos, ¿no? A vos también. Nos gustan los cuentos. A todo el mundo le gustan los cuentos. Está lleno de autores y autoras con cuentos increíbles. Bueno, ¿cómo empiezo a escribir uno? Bueno, quédate y te lo cuento. Bueno, primero que nada, suscríbete, dale click a la campanita para no perderte este tipo de videos, ¿sí? Seguinos en nuestras redes, que tenemos consignas literarias, contamos sobre autores, autoras, hablamos un poco sobre el oficio de escribir y un montón de cosas más. Seguinos en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en nuestro WordPress, que subimos artículos, cuentos, distinto tipo de material que te pueden venir muy bien para escribir. Este video forma parte de una serie que se llama Taller de Cuento, que si no viste el primero te lo dejo en la descripción, 7 formas de cómo escribir un cuento. Ese video te da herramientas, consignas, como para escribir un cuento. Hoy vamos a charlar de cómo empezar a escribir un cuento. Una vez que ya tuviste algunas herramientas, que ya te dejamos algunos materiales, bueno, ¿cómo empiezo a escribir un cuento? ¿Sí? Primero decir que escribir un cuento es contarle algo a alguien. Puede ser a vos mismo, a vos misma o a otra persona, ¿sí? Contar un cuento es la necesidad de crear algo, decir algo, contar algo, ¿sí? Si tenés la necesidad de contar algo hace mucho, si hay una historia que se te vino, que la soñaste, como vemos en el otro video, que como te decía está en la descripción, los sueños también son elementos con los que podemos escribir. Contar un cuento es una de las cosas más intuitivas y antiguas del ser humano. El hecho de reunirse en fogatas a contarse historias, contarnos de dónde venimos, a dónde vamos, contarnos proyectos, sueños. De alguna manera, todas estas cosas que contamos son una especie de cuento. Que nos contamos cada día sobre los sueños que tenemos, quiénes somos, ¿sí? Siempre nos estamos contando cuentos. Podemos creerlos más, menos, pero siguen siendo cuentos y no quiere decir que no tengan algún tipo de realidad, pero cuando le contamos algo a alguien, ya no es el suceso que pasó, ¿sí? Digamos. Siempre es una reconstrucción, siempre hay algo en el que creamos o le agregamos cosas, o contarle algo a alguien es contarle qué te pasa o qué imaginás. Todos esos son puntos de pie para escribir un cuento. Cerrar los ojos, imaginar un personaje y de pronto empezar a contar sobre ese personaje, escribir sobre ese personaje. Como ya les dije en otro video, pueden grabarse, pueden escribir, pueden practicar con alguien. Está el noble arte de la narración oral, que es el viejo arte de contar cuentos, lo que también se suele llamar cuentacuentos, aunque no es exactamente lo mismo. Eso podemos verlo en otro video, la diferencia entre cuentacuentos y narración oral. Esencialmente contar un cuento, contarle algo a alguien y crear un cuento es trabajar eso que estamos contando y que queremos contar, que necesitamos contar, que sentimos contar. Y realmente cuando alguien nos cuenta un cuento nos sentimos y nos gusta, nos sentimos en la infancia otra vez. Y un cuento es algo maravilloso y algo que nos une y algo que crea identidad, que puede servir para cosas malas como buenas, pero en la literatura el cuento es uno de los géneros más extraordinarios que hay. Bueno, siguiendo con las preguntas del principio del video, ¿qué es un cuento? Voy a empezar con la etimología de cuento, ¿sí? Pero no tomen las etimologías como verdades. Son estudios, son muy interesantes, como para saber cómo evoluciona una palabra. No es neutral, ¿sí? Siempre hay alguien que desde un punto de vista los estudia. Y digo esto porque muchas veces se usa la etimología como si fuera fuente de verdad de cuál es el sentido original de la palabra, ¿sí? Las palabras comienzan con el lenguaje, entonces en tanto tenemos lenguaje, evolucionan las palabras. No es que hay un sentido último en las palabras, ¿sí? Pero si quieren debatirlo, lo debatimos acá en los comentarios. No hay ningún tipo de problema, nos escriban, nos sigan en nuestras redes y debatimos todo lo que quieran. La palabra cuento viene del latín computus, que significaba cómputo o cuenta. Pero como bien se darán cuenta, perdón los chistes malos, juro que algunos salieron mientras los grababa, otros no, lo juro. Pero bueno, salen, ¿qué le va a hacer? La cuenta o contar algo no es solamente algo cuantitativo, ¿sí? Quizás era algo que no se habían dado cuenta, quizás era algo que no habíamos notado, pero también hay algo cualitativo en eso que vamos a contar, ¿sí? Esencialmente, cuento viene de esa palabra, de cuenta o cómputo. Y bueno, el origen, como les decía, está desde el principio de nuestra especie homínida, ¿sí? Del Homo sapiens sapiens, y vaya a saber si antes también, ¿sí? Y ustedes miran, bueno, ¿de cuándo estamos hablando de eso?
Y ese también es un problema, porque yo puedo decirle, bueno, sí, no, se encontró unas culturas indígenas en Australia que cuando le analizaron su ADN se detectó que vivieron 110.000 años, entonces podemos calcular que la especie humana tiene 110.000 años. Pero siempre va pasando que pasan los años y encontramos cosas más para atrás, los instrumentos con que analizamos avanzan, ¿sí? Cada vez vamos más para atrás, más para atrás, más para atrás, y encontramos fósiles más viejos y detectamos que algo que pensábamos que tiene una cierta edad tiene más. Entonces realmente no podemos saber a ciencia cierta. Sí le puedo decir que son cientos de miles de años, si ustedes quieren, ¿sí? O miles de años o cientos de miles de años. Y les desafío a buscar, y van a pasar años y van a seguir apareciendo cosas porque no sabemos cuál es el límite. Y esto es a título personal, no creo que llegue el día donde digamos, bueno, acá empezó la especie humana, porque no es tan fácil. Estamos viajando en el tiempo especulativamente. Pero bueno, básicamente el cuento viene aparejado desde nuestra propia especie, ¿sí? Ya sea porque en el medioevo, por ejemplo, cuando querían asustar a las nenes, contaban los cuentos de hadas que conocemos, no los de Disney, sino los originales, que son bastante tétricos, que no son de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm hicieron un trabajo de recuperarlos, pero pueden googlearlos y asustarse con esos cuentos de lo bizarros y cruentos que son. Como también podríamos decir que los mitos son una forma de cuentos. Cómo contamos que surgen las naciones, cómo contamos que surge nuestra vida, qué va nuestra vida, dónde vamos, de dónde venimos, cómo nos conocimos con alguien, ¿sí? El cuento es una foto, decía Cortázar, la novela es la película, ¿sí? Esto está en las conferencias de Berkeley, que pueden buscarlas y se las super recomiendo. Son unas lecciones que dio Cortázar respecto a la narrativa. Si no las consiguen, nos escriben a nuestras redes y se los pasamos, no hay ningún problema. Y bueno, ya que estábamos con el tema de la historia del cuento, alguien me podría decir, no, bueno, yo en el secundario, yo en la primaria, yo en la preparatoria, yo en la universidad, yo en tal espacio o en el otro me dijeron que un cuento era introducción, no desenlace. Bien, ¿de dónde viene eso? ¿Es tan así? Bueno, realmente no, ¿sí? Porque, de vuelta, si ustedes leen la epopeya de Gilgamesh, la Ilíada, la Odisea, a pesar de ser poemas, o nuestra cultura entenderlo como poemas, se lo llama poesía oral, se lo llama épica, está abierto un montón de debates respecto a si es narrativa en versos, si podemos decirle poesía a algo antes de que nosotros formulemos el concepto de poesía. Son todos debates del arte que no pretendo resolver, que me interesa más dejarlos abiertos. Cualquier opinión que tengan, déjenlo en los comentarios. Si piensan que si algo existió antes del concepto, entonces sí es, y si no existe antes el concepto, sería anacrónico, ¿sí? Es decir, fuera del tiempo decirle poesía a algo que tiene miles de años antes del concepto de poesía o de cuento. Les digo que vayan a leer esas historias y no tienen necesariamente esa linealidad, ¿sí? No necesariamente se llega a un punto. Se cuenta una historia, pero queda como por ahí en la mitad. Estamos hablando de mitología, ¿no? También. Y aparecen otros autores y autoras diciendo otra cosa sobre eso que pasó. Entonces ya no es tan lineal, porque hay múltiples versiones de lo mismo. Esto tiene que ver con que en la mitología griega no había una palabra revelada como tal, ¿sí? No es como que hubiese una Biblia o un Corán. Entonces podían coexistir múltiples versiones inspiradas por las musas, según la sociedad griega. Entonces no necesariamente un cuento es introducción o un desenlace, pero bueno, ¿de dónde sale introducción o un desenlace? ¿Y por qué cuando vamos a contar un cuento nos interpela de esa manera? Bueno, esto que les llega como introducción o un desenlace, esto que le damos, como les decía antes, también tiene miles de años. Viene de la poética de Aristóteles. Y ustedes dirán, ¿poética? Un tratado sobre poesía. Bueno, como les decía antes, no es tan lineal, ¿sí? La palabra que había para poesía es poiesis, en griego, que significa crear. No es que necesariamente poiesis era poesía como género, ¿sí? No existía la poesía sola como género, ¿sí? Existía la poesía, se hablaba de épica, se hablaba de la tragedia, lo que para nosotros hoy sería teatro. Hacemos esos vínculos, heredamos, copiamos, ¿sí? Mucho de todo ese mundo griego que es tan fantástico. Y bueno, en ese tratado de Aristóteles él trata de sistematizar y dar su opinión, obviamente, también sobre cómo debían ser ciertas estructuras. Y entre ellas dice que una historia que se cuente debe tener una preparación, un nudo, ¿sí? Y un desenlace. Claro, ustedes dirán, bueno, yo lo conozco como introducción, nudo, desenlace. Es esencialmente lo mismo. Y es el fantasma que hace 2000 años tenemos en la cabeza y que no nos podemos sacar. ¿Fantasma en qué sentido lo digo? Fantasma, si quieren un sentido más psicoanalítico. Si quieren, no voy a entrar en el concepto, no es importante que lo entiendan. De vuelta, todas estas cosas pueden googlearlo, pueden encontrar el libro de Aristóteles en Google.
Yo sé que me estoy metiendo en un lío, y si freudiano, si lacaniano, que me quiere matar, déjelo también en los comentarios. Sé que voy a decir algo que no es, sé que voy a decir algo que no es preciso técnicamente, pero tampoco es la intención, ¿sí? Pero sí, esta cuestión de introducción de un desenlace funciona como un espectro, ¿sí? Como algo que está presente, pero no todo el tiempo cada vez que vamos a contar algo. Y funciona no solo en los cuentos, funciona también en cómo nosotros articulamos nuestro discurso. Por eso digo fantasma. Es la presencia de algo otro que intuimos que es, pero no del todo, o no siempre nos damos cuenta que está, pero está, ¿sí? Entonces cada vez que escribimos un cuento, eso está en la historia del género, del cuento como género y como no género, digo, antes de ser un género también. Aristóteles es el que lo formula, pero realmente, si ven, hay otras corrientes que debatían con Aristóteles respecto a esas cuestiones y se lo debatió a lo largo de mucho tiempo, pero sigue siendo una fórmula, ¿sí? No la única que hay. De hecho, como para que sepan en qué estado están los cuentos hoy, o en qué estado, cómo evolucionaron los cuentos. Hay cuentos que empiezan por el final, hay cuentos que rompen la temporalidad, entonces aparece una escena, después otra, después otra, después otra, como Memento de John Nolan, ¿sí? Que también lo pueden encontrar por internet, o pueden ver la película, o bueno, la temporalidad de una película, los giros narrativos. Pero digamos que el fantasma, esa estructura de fondo, es con la que uno se pelea o con la que trata de no ir, ¿sí? Entonces siempre funciona como un faro de luz o de oscuridad, digamos, ¿no? Tratamos como de o acercarnos o no acercarnos. Y no es nada malo ni nada bueno, en el sentido de que pueden escribir con esa estructura, pueden tratar de evitarla. Hoy, por ejemplo, hay autoras como Samantha Schweblin que uno lee un cuento y te va llevando muy de a poco, te va llevando de un punto al otro y no tiene esa sensación o esa lógica de introducción a un desenlace. Pero es lo que siempre esperamos de un cuento. Entonces, hay muchas maneras de cómo escribir un cuento, ¿sí? Hoy era una introducción a cómo empezar a escribir un cuento. Bueno, ya saben que quieren contar algo. Bueno, empiecen a contarlo. Ya de esa forma empiezan a contar un cuento. ¿Qué formas tienen que contar un cuento? Para eso tienen el video anterior. Y en el próximo video les vamos a contar cuál es el centro de gravedad de un cuento. ¿Está lo más importante del cuento en el nudo? No necesariamente. ¿En el conflicto? ¿Todo cuento tiene un conflicto? No necesariamente. ¿Sí? Que también va a ser un video. Entonces, ya saben, suscríbanse, denle a la campanita, síganos en nuestras redes y en el próximo video les contamos cuál es el centro de gravedad que atrae